Buenas noches, te saludo desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Bienvenidos a este webinar en vivo. Son las 9 de la noche y iniciamos el tema de autosabotaje, el saboteador interno. ¿Cómo identificar el autosabotaje en tu vida? Mi nombre es Sandra, para los que no me conocen, bienvenidos. Saludando a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Esta noche vamos a tomar un tiempo para hablar sobre algo muy importante, que es el sabotaje, el autosabotaje. ¿Por qué si la mayoría de las personas nacen en una familia normal, con recursos, básicamente han estudiado, han trabajado, te has portado bien, cumples las reglas, cumples las normas, te has esforzado y no logras lo que realmente quieres? Algunas de esas personas al inicio de sus proyectos, de sus sueños, fracasan sin ni siquiera haber comenzado. Otras a la mitad de los proyectos y algunas en ese momento en que dices, casi lo logré. Estuve a punto de lograrlo, estuve a punto de graduarme, estuve a punto de casarme, estuve a punto del ascenso, estuve en un casi, que realmente el casi en ningún juego es válido. Siempre hay un cometa que se lleva tu felicidad, un río desbordado que se lleva tu prosperidad. Siempre pasa algo. Sabotaje. Es una palabra que no es muy antigua, es una palabra realmente nueva que nació en Francia por la época de la Revolución Francesa. Un poco más atrás, si vemos los orígenes, en Holanda, fue donde inició esta palabra. No tiene una etimología realmente tan antigua. Y si miramos en el diccionario, el sabotaje es el entorpecimiento malintencionado a una idea, a un recurso, a un proyecto. Y entonces si vamos a hablar de autosabotaje y vamos a hablar de algo muy importante, que casi nadie habla sobre eso, que es el saboteador interior. Entonces tendríamos que mirar que si el sabotaje que viene del exterior, que es un ataque, un entorpecimiento malintencionado que viene de fuera, viene de una persona o de una entidad y sabotea nuestro recurso, sabotea nuestro proyecto, sabotea nuestro caminar. El autosabotaje es algo que no es tan consciente, que podríamos decir, bueno, pero ¿cómo yo podría malintencionadamente sabotear mi proyecto, sabotear mi relación, sabotear mis sueños, sabotear mi vida? Entonces sí, al hablar de autosabotaje, es algo más inconsciente, es algo de lo que a veces no nos percatamos. No somos tan conscientes, no estamos tan despiertos como para darnos cuenta que somos nosotros mismos quienes estamos poniendo la piedra, quienes estamos invalidando el recurso. Es esa capacidad que tenemos algunos seres humanos de echarlo a perder. Echamos a perder nuestras relaciones principalmente. Todos tenemos grandes talentos, venimos con talentos maravillosos en nuestra parte mental, en nuestra parte espiritual. Hay una codificación con la que venimos, todos, absolutamente todos. Todos tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad y aunque no nos guste reconocerlo, tenemos todos las mismas oportunidades, aunque a veces el entorno pareciera decirnos que no. Pero es así, todos tenemos la misma capacidad de tomar las oportunidades y más adelante en el camino del despertar, en el camino de la conciencia, de la madurez, aprender a crear esas oportunidades. Entonces, ¿por qué si la mayoría tienen ideas maravillosas? Casi todo el mundo tiene ideas maravillosas, tiene sueños increíbles. No llegamos a ser brillantes y no llegamos a concretar esos sueños. Siempre pasa algo y no lo logramos.
Muchas de las veces nos quedamos planificando, anhelando, muchos llegan a proyectar, a llevar hacia un proyecto ese sueño y ese anhelo. Pero no lo realizamos y muchos salimos conformes con lo que hay y otros se van sin haberlo logrado nunca. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge el autosabotaje? El autosabotaje inicia en la infancia. Es creado entre los 0 y los 4 años. Y nace y surge y se instala con el niño interior, en el niño interior. Casi todos los seres humanos, antes de los 4 años, antes de los 5 años, ya tenemos una herida profunda que se creó en la infancia. Y ahí surge el saboteador. ¿Qué es? El saboteador interno es una entidad que ha tomado forma. Es el compacto, todo esto que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestro resentimiento, que vamos a hablar más adelante de la evolución de los pensamientos y luego de la evolución de los sentimientos para llegar a crear un saboteador. Todos estos pensamientos que son energía y estas emociones que son energía toman forma. Y a esa forma nosotros le hemos llamado el saboteador interno. El ser humano tiene 3 grandes recursos. Todos tenemos esos 3 grandes recursos. El recurso número 1 y el más importante es el niño interior. La mayoría de las organizaciones que hacen desarrollo personal y la mayoría de los terapeutas, lo primero que buscan es esa terapia, esa purificación que va a sanar el niño interior. Cuando llegas a una escuela de crecimiento personal, cuando llegas a un lugar terapéutico, cuando llegas a un espacio para sanar y para crecer, lo primero que vas a tener que trabajar en tus procesos de purificación y crecimiento personal es eso, sanar. ¿Sanar qué? La herida que hay en el niño interior. Y es ahí donde nace la mayoría de los paradigmas de lo que podríamos llamar problemas y el sabotaje, en este momento. Entonces, el saboteador es una entidad que se ha formado desde esa edad con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones y con toda esa vibración que no es tan elevada, esa frecuencia que estamos emitiendo todo el tiempo, que no es tan elevada y que viene también del miedo. Entonces, el niño que nace sano, que nace luminoso, que nace consciente, que trae algún recuerdo todavía de anterior, cuando estaba en la barriga de su mamá y seguramente de mucho antes, viene limpio, viene puro, viene inocente, vienes con la banda nueva para toda la programación, para todo lo que vas a grabar, más toda la codificación del aprendizaje y del camino que ya traías antes. Cuando ese niño nace, que nace sano, emocional y mentalmente, llega al espacio donde lo reciben sus padres o las personas que se han ocupado de su educación. Independientemente donde llega, siempre va a haber alguien que se va a ocupar de su cuidado, de su nutrición y de su educación. El porcentaje de nosotros que nacemos de padres sanos, de padres normales, por decirlo de alguna manera, es bastante alto. Porque si no tendríamos que entrar a hablar de las situaciones y las circunstancias en donde nace la gente que está en lugares de conflicto, que está en lugares de guerra, que está en lugares de carencia, que está en lugares de mucha pobreza. Y esos son casos aislados. Cuando hablemos de la pobreza, vas a poder entender que la pobreza también tiene un significado profundo y muy importante. Muy importante. Y de alguna manera elegimos estar en ciertos lugares, nacer en ciertos lugares por nuestro proceso personal evolutivo. Entonces, el primer recurso, que es el niño interior, viene intacto.
Ese niño nace bien, nace sano, nace sin ninguna programación, y lo que encuentra cuando llega es que no hay un entorno que está esperando para mirar qué es lo que ese niño trae, qué es lo que ese niño va a desarrollar, qué es lo que ese niño tiene para mostrar, sino que inmediatamente viene una programación de si eres hombre o mujer, hay una programación específica. Si naciste en cierto país, hay toda una cultura y un bagaje que va a ingresar. Entonces es más la información que entra que la información que permitimos que venga de ese niño. Entonces, empezando por ahí, ese primer recurso ya está dañado. Porque la persona no viene a decir, este es el proceso que traigo, esto es lo que yo traigo para entregar, esto es lo que traigo para explorar y esto es el entorno que necesito, sino que llega y ya está definido en su sexo, en su género, en su cultura, probablemente en lo que va a tener que dedicarse en su vida, si va a ser médico, si va a ser abogado, etcétera, ¿no? Que le va a marcar su tradición familiar, se lo va a marcar la cultura del lugar donde nace y se lo va a marcar también la sociedad, cómo está construida. Poco a poco hemos ido cambiando eso, ¿no? Pero todavía falta mucho camino. Entonces, ese recurso, que es el niño interior, está perdido. Y ahí es donde nace el autosabotaje. El segundo recurso que tiene el ser humano, de los 3 recursos más importantes, es el adulto interior. Es una energía que sostiene toda la estructura que nosotros llamamos ser humano. Y es el que tiene la capacidad de ejecutar, de hacer, de responder. Y el tercer recurso es el sabio o el anciano, en algunas culturas llaman el abuelo interno, que es la parte sabia que tenemos y está conectada de otra manera a lo espiritual, diferente a cómo está conectado el niño. Entonces, esos 3 recursos que tenemos los seres humanos, cuando el niño está herido, está dañado, se ha perdido ese primer recurso, perdemos los otros 2. Porque no es verdad que el niño dañado, que no pudo crecer, que no pudo madurar, que tiene una herida, se convierta en un adulto. Sigue siendo un niño. Y un niño no puede responder a la sociedad, no puede responder a la estructura, no puede hacer el trabajo que tiene que hacer esa parte nuestra, que es energéticamente el adulto, que es la que aprende, que es la que toma decisiones y que es la que trabaja todos los procesos de crecimiento espiritual, de madurez mental, de conciencia y de evolución. Es el adulto el que está encargado de hacer eso. Entonces, ¿cómo perdemos ese primer recurso y cómo vamos creando esa entidad que llamamos el saboteador interno? Cuando el niño nace, llega a su casa, a su familia, y pasa un tiempo, los papás empiezan a sentir, a resentir el cambio de vida que ha implicado para ellos el nacimiento y la entrada de esa nueva persona a su relación de pareja y a su vida. Cuando un niño nace y llega a la familia, llega a la pareja, cambia totalmente la dinámica de las relaciones, las rutinas y la vida en sí, para siempre. Entonces, cuando va pasando el tiempo y la mamá resiente el cansancio, resiente la responsabilidad, cada vez ese niño exige más y más atención, exige más tiempo. Tienes menos tiempo para ti y necesitas casi el 90% de tu tiempo ocupándote de ese niño. Empiezas a cansarte, empiezas a resentir, te empiezas a enojar y empiezas a extrañar la rutina que tenías, la vida que tenías. Te estás dando cuenta que tu vida está cambiando. Eso te produce estrés, te produce miedo, te produce incertidumbre. Pero una madre no expresa eso. Nunca expresa lo que está sintiendo en ese momento, ese estrés, esa duda, ese a veces arrepentimiento de por qué decidí ser madre y no voy a ser capaz, todo su miedo, su frustración, no la expresa directamente. Es algo que a veces es inconsciente y lo expresa energéticamente hacia el niño. Igual el papá.
tiene que trabajar más, tiene que cambiar su vida, porque ahora ese niño requiere alimentación, requiere comida, requiere educación, requiere atención y está interfiriendo en la mecánica de la relación de los padres. No hablemos, ¿no?, de lo que son las madres solteras o los padres solteros que se han quedado solos educando a los niños. Y entonces este niño empieza a reclamar tiempo, atención, comida, y no deja dormir. Empieza a llorar, se empieza a enfermar porque el estrés y el ambiente que se está produciendo en la casa lo enferma. Y llora, 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 llora. Llega un momento que lo único que quieren esos papás es que ese niño se calle. Ojalá para siempre, que no moleste, que deje en paz, que deje dormir, que deje descansar. Y se va empeorando la situación que muchas veces ni siquiera se trata en la pareja, ni siquiera se toca el tema y te sientas a decir, bueno, hay una necesidad de buscar apoyo, de buscar guía, de buscar ayuda emocional, ayudas económicas, ayudas psicológicas, todo lo que se presenta en ese momento. Entonces, el papá y la mamá de este bebé lo van agrediendo inconscientemente. Cada adulto tiene un niño interior herido que ha ahondado esa herida mucho más profundo con el paso del tiempo. Se ha convertido de un niño herido, de un niño asustado, a un niño egoísta, a un niño enfermo mental, emocional y físicamente. Todo papá, toda mamá tiene un niño interior herido, dañado, resentido, abandonado, magullado, que se ha hecho depresivo, destructivo, hiperactivo, depende cómo haya evolucionado sus sentimientos y su vida. Y ese niño interior del padre y de la madre ataca al bebé, ataca a ese niño que está tan despierto todavía, que está tan alerta, mucho más despierto que cualquier adulto antes de los 4 años. Los niños están muy despiertos, traen un recuerdo y tienen todos sus sentidos expandidos porque los necesitan para aprender, para adaptarse a este nuevo mundo, a este nuevo ambiente que es extraño, que es desconocido, que hay que ajustarse a un cuerpo físico y a un entorno. Y si ese entorno lo agrede, entonces ese niño va sintiendo esa agresión. Son patrones de pensamiento que tienen forma, que en la mayoría de los casos lo agreden y energéticamente lo dañan, lo desgarran, lo asustan, lo aterrorizan y son como sombras, como perros rabiosos que lo atacan. Ahí empieza el miedo. Y el miedo es lo más difícil con lo que los seres humanos tenemos que lidiar. Nos paraliza, nos detiene, nos cierra, nos hace dormirnos nuevamente. Y entonces es muy importante reconocer que hay una herida en nosotros y en nuestro niño interior, que nació en ese momento, desde nuestra infancia, desde nuestra primera infancia, cuando éramos unos bebés, y que hemos ido desarrollando mecanismos de protección. Cuando somos bebés, nuestros mecanismos de protección es cerrar los sentidos, es empezar a cerrar las glándulas y los sentidos. Y en ese momento empezamos a perder algo tan valioso como es la clarividencia, la capacidad de escuchar, la percepción y todo lo que nos dan los sentidos expandidos. Y al perder eso, perdemos algo también de la conexión que traemos. Cuando el niño va creciendo y va acercándose ya a los 4 años que tiene que ir al kinder, no solamente tiene agresión en su casa, porque además tiene la agresión de los padres, tiene la agresión de los hermanos, tiene, si es el menor, tiene la agresión de los hermanos más grandes. Y si hay muchos niños en la familia, primos, a veces tienen que sufrir la agresión de esos primos y de esos niños. Muchas veces tienen que usar la ropa
prestada que ya usaron todos los demás, los juguetes, no tiene un espacio propio. Entonces ese niño, poco a poco, se va llenando de miedo, se va cerrando, se va desconectando y se va sintiendo culpable. Número 1, culpable de ocupar un espacio que siente que no le corresponde. Está usando un espacio que no le pertenece, está estorbando. Número 2, es el culpable de que su mamá esté enferma, esté estresada, esté alterada. Escuchan muchas veces los niños que ha tenido que dejar su vida, que ha tenido que dejar sus sueños por culpa de ese embarazo, por culpa de ese bebé. Eso se transmite no solamente verbalmente, sino emocional y energéticamente. Y se siente culpable que su papá tiene que ir a trabajar y trabajar mucho para mantenerlo y de lo que todo eso ha implicado. Entonces, empieza a tomar decisiones y ahí nace el saboteador. Empiezas a tomar decisiones limitantes sobre lo que eres tú, sobre lo que son tu papá, sobre lo que son tu mamá, sobre lo que son las relaciones de hermandad, sobre lo que es la familia, sobre lo que es la vida, sobre lo que es Dios, sobre lo que es justo y no es justo, y sobre lo que tú te vas a permitir y no te vas a permitir a partir de esos episodios y esos momentos. El miedo se presenta desde muy temprano en nosotros, cuando estamos naciendo. El primer miedo es el miedo a la escasez, a no tener porque nos falta el aire. El segundo miedo es el miedo al abandono y a la soledad al salir del vientre de nuestra madre y sentir la desconexión. Y es esa permanente búsqueda de una conexión que sentimos que se perdió, pero que irónicamente siempre ha estado ahí, la conexión con la fuente. Y el estar solos, a nuestra suerte en el mundo. Esos miedos se aprenden en el momento del parto. Hay otros miedos que dependen de la relación que tuvimos con nuestros padres durante nuestro crecimiento en el vientre, vamos ganando a nivel individual. Y hay miedos muy profundos que tomamos cuando nos están concibiendo, dependiendo del estado físico, mental y emocional que tenían nuestros padres en el momento de la concepción. Pero vamos a hablar de esos miedos básicos que aprendemos en el momento del parto, que se van reforzando a medida que vamos creciendo hasta los 4 años. Ese niño toma decisiones muy importantes en ese momento. ¿Cuántas de esas decisiones que tomaste antes de los 4 años ya las cambiaste? ¿Cuántas de las decisiones de falta de valía, de que estabas estorbando, de que no eras suficiente, de que no hay amor, de que la vida es mala, de que es injusta, y tomaste en ese momento? ¿Cuándo cambiaste esa decisión? ¿Cuándo hiciste conciencia de que tomaste esas decisiones y las cambiaste? Porque diste una orden. El cerebro y las células no saben mucho a nivel energético y espiritual del tiempo. Hay un reloj biológico que se va a despertar en algún momento en tu vida y que te va a decir, ok, es tiempo de envejecer porque ya nos tenemos que ir. Pero no eres muy consciente a nivel físico y a nivel de tu cerebro, a nivel de tus células, de que eso es así, porque estás dormido y encima te has cerrado y te has desconectado. Y entonces hay una orden que tu cerebro le está dando a tus células y estás aprendiendo a marcar en tu vida lo que es normal. Y tu cuerpo, y tus células, y tu cerebro va a recibir esa orden y va a ejecutar la orden de lo que el jefe, aquí central, dice que es normal. Es normal estar solo, es normal no tener, es normal no ser capaz, es normal no ser amado. ¿Qué fue lo que decidiste en este momento que se fue marcando como normal y que hoy es lo que está entre tú y tu prosperidad, entre tú, tu fortuna y tu felicidad, entre tú y tu evolución, entre tú y tu iluminación? ¿En qué momento cambiaste esas decisiones? Porque sigues viviendo con ellas. Ese niño herido,
dañado a medida que va creciendo, que está cerrado, que está asustado y que está triste, que está dolido, que se siente solo, que estorba, que no tiene valor porque le han dicho 8,000 no, su mamá antes de cumplir los 7 años y 12,000 millones de no, su papá antes de cumplir los 8 años. Está resentido, está triste y no crece, no madura. Es un niño que con el tiempo, esa tristeza que todavía se aguanta, se va volviendo melancolía. Pero cuando el dolor es muy fuerte y el resentimiento va marcando tu corazón, el resentimiento es volver a sentir, volver a pasar por el evento y volverlo a sentir y recordar y sentir. Entonces, resintiendo, ¿no? Resentimiento. Te va llenando de un mecanismo de defensa que es la rabia. Entonces, al principio, cuando el dolor es tolerante, hay tristeza, hay melancolía, hay un vacío. Pero cuando el dolor se va volviendo insoportable, se viene a despertar el mecanismo de defensa que es la rabia. Y esa rabia se va convirtiendo en odio y en egoísmo. Y entonces no es verdad que ese niño se transforma en un adolescente. Es un adolescente de 16 años que no es un adolescente, es un niño. Y no puede responder y lidiar con los cambios hormonales, emocionales, físicos, que tiene que lidiar entre sus 14 y sus 16 años. Y no es verdad que madura y es un adulto. Es un niño en el cuerpo de un adulto. Y un niño no puede responderle a la sociedad, no puede responder a una relación, y hay que comer, hay que responderle a la sociedad. A veces hay que casarse, hay que estudiar, hay que pagar las cuentas, hay que encajar en la sociedad como está construida. Y un niño no tiene la capacidad para hacer eso. El que tiene la capacidad para hacer eso es el adulto. Energética y espiritualmente, nuestra parte adulta, como te decía, es la que está encargada de responder a la sociedad, de crear la estructura que sostiene al niño y que sostiene toda la parte energética y espiritual de un ser humano. Y es el que tiene que aprender, el que aprende, el que cambia, el que se transforma, el que hace todo el trabajo de crecimiento y conciencia, es el adulto. Pero para poder tú tener esa capacidad, tienes que haber madurado. Y mientras hay una herida en ti, y hay un resentimiento en ti, y hay un niño herido, no es verdad que eres un adulto, eres un niño resentido, que con el tiempo se va volviendo destructivo, egoísta, cerró su corazón, no comparte su amor, no comparten las relaciones y se cierra y sufre. ¿Cómo nace el autosabotaje? ¿Cómo nace el saboteador? De todo ese residuo de energía, de todos esos patrones de pensamiento que van tomando forma. Todos los pensamientos tienen forma. No importa la frecuencia que tengan, todos tienen forma. Entonces creamos nuestros propios ángeles, nuestros propios aliados, nuestros propios acompañantes con nuestra propia frecuencia, nuestra propia energía, pero también creamos nuestros propios demonios. Y a esto que se compacta todo este dolor, todo este resentimiento, toda esta rabia, toda esta frustración, todo este complejo de soledad y abandono que nosotros sentimos, se va compactando. Y lo hemos puesto ahí y se presenta saboteando nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros recursos, nuestras relaciones. Se te presentan las oportunidades y la tienes ahí, la oportunidad está ahí, la oportunidad de una relación, la oportunidad de un trabajo, la oportunidad de un camino, la oportunidad de crecimiento. Y incluso a veces he visto en la gente que teniendo la oportunidad ahí de frente, la echas a perder. La mayoría de las veces siempre hay algo mejor. Puede haber algo más. Me puedo estar perdiendo de otra cosa. Y es una falta de compromiso disfrazada. Porque un niño no se puede comprometer.
no tiene cómo, no sabe cómo, tiene miedo, se siente que no vale y que no va a ser capaz. Y muchos incluso llegan a proyectarse, y a proyectar sus sueños, a proyectar su vida, a proyectar una visión, incluso a generar una gran visión, pero nunca la llegan a manifestar. ¿Cómo identificar el saboteador? Principalmente, el saboteador se agarra de los chakras principales y donde más nos golpea es en la parte material. Con una enfermedad física, todos hemos tenido una enfermedad física, todos hemos sentido una carencia física, una enfermedad física, y manifestamos en nuestro cuerpo una enfermedad. En la parte material, es la parte más débil en la mayoría de los seres humanos. Las crisis, la falta de dinero, la pérdida de dinero, las quiebras, el haber logrado algo y perderlo repentinamente todo, y entonces echamos la culpa a la mala suerte, a la energía del cielo, al eclipse que viene ahora. Siempre estamos buscando una justificación y un culpable para por qué me quebré, por qué perdí el trabajo, por qué quebró la empresa donde trabajaba, por qué me despidieron del trabajo justamente, por qué me despiden de todos los trabajos, porque si es un hombre va a perder todos los trabajos, va a perder todas las oportunidades, y si es una mujer, por lo general va a buscar relaciones abusivas y dependientes, donde ella no va a ser capaz de salir adelante. La mayoría de las veces cuando estamos cerrados, estamos inconscientes, buscamos el reflejo de nuestros padres en nuestra pareja. Ahí está la capacidad de no poder ver, de no haber madurado. Entonces, el saboteador se agarra de la parte más débil que tiene el ser humano, que es la parte material. El dinero, el cuerpo físico. Se agarra de tu parte mental, saboteando tus ideas. Volviéndote fanático. Cuando una mente está enferma y está desequilibrada, el fanatismo es parte de ese desequilibrio. Fanático de una religión, de un artista, es una mente cerrada que se va al fanatismo, que está desequilibrada, que está muy marcada la dualidad y no puedes ver con claridad. Y a lo que no tienes acceso en tu visión, que no puedes ver con claridad, lo que no ves, nunca lo vas a accesar. Lo que no puedes ver, no lo vas a poder accesar. El saboteador también se coge del agua, de la parte emocional. Entonces, enturbiando tu agua, enturbiando tus relaciones, y te casas 80 veces, te divorcias 80 veces, ninguna relación te funciona, ninguna persona es suficiente, siempre tiene algo, algún defecto, y no te llevas bien, ni siquiera contigo mismo, no tienes capacidad de trabajar en equipo, de buscar las asociaciones y las relaciones que te sostienen, porque la tierra y el agua son los sustentos para que puedas crecer, para que puedas progresar, para que te puedas expandir, y el saboteador ataca por ahí, las partes más débiles del ser humano. Y por último, el saboteador ataca en tu parte espiritual, de una manera muy fuerte. Ya cuando ibas a encontrar las personas correctas, que te iban a llegar a los lugares correctos, a los libros correctos, a los maestros correctos, a los facilitadores para tu proceso de purificación, sanación, progreso, expansión, evolución, iluminación, te fuiste para otro lado, dijiste no. El libro ahí, listo, puesto para ti, y te fuiste a comprar una revista de farándula. El taller, el viaje que te iba a ayudar a despertar, a sanar, a purificarte, a abrir tu mente, y te fuiste a la disco, o te quedaste durmiendo. El plan del domingo
la sincronía de cuando dices, voy a empezar a hacer ejercicio y voy a salir todos los días y voy a ir a este parque y voy a trabajar en esto, y tú decides ese día quedarte durmiendo todo el día frente a la televisión o frente al juego. Perdiste el respaldo que el universo tenía para ti en encontrar los lugares, las personas, los mensajes que estaban ahí para ti, para que pudieras finalmente sanar y encaminarte. ¿Cómo eliminar el saboteador finalmente de tu vida? Número 1, tienes que observarte. Obsérvate, 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 obsérvate. Hay que estar atento, ser muy consciente y observarte. ¿De qué chakra, de qué centro, de qué área de tu vida está agarrado el saboteador? Porque siempre hay un área que más afecta y es, bueno, solo tienes que ver el reflejo, el espejo de lo que no está funcionando en tu vida con tanta fuerza, que se repite, que se repite, que se vuelve cíclico. Entonces ahí está, de ahí está agarrado el saboteador. Obsérvate, 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 hasta que lo veas. Lo segundo, no tienes cómo matar, deshacerte de una energía que es parte de ti, que es parte de tu sombra, que es parte de lo que has creado, de lo que camina contigo. Entonces, lo segundo es identificarlo y empezar a usar esa fuerza y esa energía para convertirla en un impulso, para ubicarla en las áreas de tu vida y usarla para impulsar los talentos. Si eres una persona agresiva, si eres una persona controladora, si eres una persona que su ego se ha desviado, entonces necesitas poner esa fuerza en un lugar donde funcione, donde te dé impulso, donde la necesites, en los negocios, en la parte de ser guerrero, en la parte de la disciplina física. Toda esa fuerza la vas a poner a trabajar a tu favor. Y lo tercero, las dos palabras más importantes para empezar a trabajar seriamente con el autosabotaje en tu vida. Número 1, responsabilidad. Implica observar, implica realmente mirar y decir cómo yo estoy causando estas cosas en mi vida. ¿De qué manera yo estoy siendo la causa? ¿Cuáles son las decisiones y las elecciones que yo tomé y que sigo tomando y que sigo reforzando para que eso siga manteniéndose en mi vida? Y hacerte cargo. Ya no puedes culpar a la sociedad, a tus papás, al mundo, a la mala suerte, al presidente. Necesitas hacerte cargo. Si yo lo causo, yo lo puedo solucionar. Si alguien más lo está causando, no lo puedo solucionar. Entonces, entrar a trabajar profundamente, seriamente, en lo que es la responsabilidad, que no tiene que ver con cumplir tu deber, aunque sí, y responder a los compromisos que has hecho, sino es algo mucho más profundo, que tiene que ver con observarte, con darte cuenta, con hacerte cargo y con poner realmente en acción toda esa información y toda esa palabra que se ve ahora, se oye en este nuevo tiempo, de que somos co-creadores y que somos causa. Pero realmente la responsabilidad es llevar ese verbo, esa información a la acción y asumir las decisiones que has estado tomando, las elecciones que has estado tomando y responder a ellas para poderlas cambiar, para poder elegir diferente. Lo segundo, compromiso. El compromiso implica disciplina, implica constancia. La constancia es hacer lo que sabes que hay que hacer, aunque duela. Eso es constancia. Aunque cueste y aunque duela, hacerlo. Y está directamente conectada con el compromiso, está intrínseca en el compromiso. Y es comprometerte. Escuchaba esta semana de un hombre medicina que decía, cuando el corazón está en algo, ya no es compromiso. Me pareció algo muy bonito.
entonces ya no necesitas comprometerte porque tu corazón está ahí. Trabajar responsablemente en eliminar para siempre el autosabotaje de tu vida va a implicar compromiso y eso conlleva disciplina, conlleva incomodidad y constancia. Así que, aunque yo te meta mucho miedo con el saboteador, no le tengas miedo al saboteador, porque puede volverse tu fuerza más importante para combatir el miedo, para salir del miedo, el miedo crea un vacío. Ese vacío que crea el miedo no se llena con amor y no se llena con valor. Ese miedo, ese vacío se llena con dolor y entonces vamos reforzando esa herida. Entonces, sanar el niño interior, responsabilizarte de tus decisiones, las que has tomado y las que vas a tomar, y comprometerte con tu crecimiento personal, con eliminar definitivamente el saboteador de tu vida, son los 3 primeros pasos que necesitas tomar para poder eliminarlo definitivamente y para siempre. Así que yo te invito ahora a el chat que está abierto, para que si tienes algunas preguntas, vamos a tener estos últimos minutos para compartir un poco, responder un poco, que estamos en vivo. Este webinar vamos a estarlo luego repitiendo, lo vamos a pasar varias veces, para que puedas compartirlo con tus familiares, con tus amigos. Si tienes más preguntas, comunícate con nosotros a través de nuestra página web, de los links que te ha invitado la gente de producción a mirar. Y decirte que tenemos un taller maravilloso que ha sido creado, que es parte del árbol de la evolución que tenemos, que es nuestra serie de talleres, y es la semilla. Lo primero que necesitamos hacer para poder crecer, transformarnos, progresar, expandirnos, evolucionar, y si te interesa la iluminación, iluminarte, es sanar el niño interior. Con el niño interior sano podemos tener una estructura adulta que nos permita eliminar el sabotaje, el autosabotaje y comprometernos seriamente con nuestro crecimiento personal, con nuestra prosperidad, con nuestra fortuna, nuestra felicidad y ahí sí trabajar por nuestra verdadera libertad. Entonces, la producción tiene regalos para las personas que ingresaron hoy al webinar. Y para las personas que están fuera de Ecuador y quieren participar de los eventos y del taller, también que se inscribieron hoy, hay algunos regalos que me han contado los chicos de la producción, mi productora que se llama Camelot, que tienen regalos maravillosos para ustedes. Así que ahorita vamos a pasar con las preguntas, si tienen algunas preguntas, y poder responder. ¿Nadie tiene preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pueden hacerlas de todas maneras si lo desean en el chat y pueden escribirnos al Facebook, a la página web y ahí estaremos respondiendo sus preguntas con respecto al autosabotaje, al saboteador interno y con respecto a nuestro próximo taller, que es el 10 de septiembre en Quito, fin de semana de 10 de septiembre en Quito. Y para una próxima vamos a estar hablando de prosperidad y riqueza. Así que un abrazo para todos desde la mitad del mundo y espero verlo pronto. Buenas noches, dulces sueños.